Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del juicio electoral, una resolución de juicio electoral, la cual se dio en la ciudad de Apetatitlán, Tlaxcala, para ser exactos, en el municipio de Tecolotla. Bien, tenemos el número de expediente, el cual me atrevo a leer prácticamente, es TET-JE-173-2016. Bien, como parte actora tenemos al señor Víctor Manuel Saldaña. En su carácter de candidato es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque al final del video pues entenderemos por qué en su carácter de candidato. A presidente de la comunidad de Tecolotla, municipio de San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, señalando como autoridad responsable al Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y, como tercer interesado, a la señora Claudia Morales Cuauhteconsi. Es importante señalar que el señor Víctor Manuel Saldaña, perteneciente al Partido Revolucionario Demócrata, o PRD, y la señora Claudia Morales Cuauhteconsi, ella perteneciente al Partido Acción Nacional. Bien, el día 4 de diciembre de 2015 da inicio el proceso electoral para la elección de gobernador, diputados locales e integrantes de ayuntamientos y presidentes de comunidad. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprueba el acuerdo ITE-CG 18-2015, por el cual se aprueba la convocatoria a elecciones ordinarias del año 2016 en el estado de Tlaxcala. Bien, como segundo término tenemos la solicitud de registro de los candidatos. Es importante que tengamos bien en cuenta esto porque su nombre mismo lo dice, solicitud de registro de candidatos. Bien, dentro del periodo que existía entre el 5 al 21 de abril de dicho año, los partidos políticos y candidatos independientes presentaron ante el referido Consejo General Tlaxcalteca de Elecciones las solicitudes de registro de sus candidatos para la elección de presidente de comunidad del barrio de Tecolotla, Petatitlán, Antonio Carvajal, Tlaxcala, para el proceso ordinario 2015-2016. Bien, al registrar a los contendientes, el Partido Acción Nacional registra a la señora Claudia Morales Cuauhteconsi y los referidos del señor Víctor Manuel Saldaña es registrado por parte del PRD. Diría los demás registros, pero no tiene relevancia alguna en este asunto. El 5 de junio de 2016, teniendo verificativo la jornada electoral para la elección de gobernador, diputados locales, integrantes de ayuntamientos y presidentes de comunidad de Tlaxcala, se realiza el cómputo municipal hecho por parte del mismo Consejo Municipal Electoral de Apetatitlán, Antonio Carvajal, Tlaxcala, el cual realizó su sesión de cómputo municipal y al finalizar, en primer término, declara la validez de la elección y en segundo término entrega las constancias de mayoría a las personas correspondientes. En este caso, a la señora Claudia Morales Cuauhteconsi. Tras suscitarse este hecho, el Partido Revolucionario Demócrata, a través del señor Víctor Manuel Saldaña Muñoz, decide solicitar la revisión del juicio electoral, solicitando en ese mismo sentido la nulidad de las elecciones porque la señora Claudia Morales Cuauhteconsi, en palabras más, palabras menos que a continuación explicaremos, no reúne el requisito de elegibilidad para ocupar el cargo consistente en tener la residencia necesaria para tal efecto. Una de las reglas para poder ser candidato a cualquiera de estos cargos es primero que todo residir en el lugar donde se van a realizar las elecciones, ¿no? ¿Con qué finalidad hace esto el INE y los OFLES? Pues que las personas que van a dirigir este tipo de municipios o de comunidades conozcan a ciencia cierta las necesidades de su municipio, de su comunidad, y esto tenga como finalidad el crecimiento poblacional, el crecimiento por parte de las personas, de la sociedad en la vida democrática pues de su comunidad, ¿no? Ya no tanto del país, sino de su comunidad, pero que formen parte de este proceso democrático que se hace en nuestro país. Bien, el 12 de junio
del presente año, bueno, el 8 de junio se lleva a cabo el cómputo distrital, 8, 9, 10, 11, 12. Dentro de los primeros 4 días, cualquier partido tiene la facultad de oponerse a las decisiones del juicio electoral establecido. En este caso, el señor Víctor Manuel Saldaña cumple con los requisitos en tiempo y forma para solicitar el juicio electoral. Más adelante sabremos si esto tiene lógica, si tiene elocuencia o en su sentido, en su más sentido, no la tiene. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que con fecha del 15 de junio de 2016, la presidenta y el secretario ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones remiten al Tribunal Electoral la demanda del señor Víctor Manuel Saldaña Muñoz, así como la documentación inherente, o sea, la documentación que él acredita para probar el acto reclamado. Bien, es importante señalar que ya lo habíamos platicado en clase, el caso Armando Bando Gallegos y el caso Iridia Salazar Blanco. En el caso del señor Armando Bando Gallegos existía una colisión de principios. Existía una colisión de principios referente a qué? Referente a la autonormatividad de los partidos políticos para pues sí, normarse entre ellos y la libertad de expresión de un militante de un partido político. Recordemos que en ese sentido los jueces tuvieron que determinar qué principio era más importante o qué, bueno, no más importante, sino tuvieron que ponderar los principios, tuvieron que hacer un método de ponderación para saber cuál era el principio que debía prevalecer ante el otro. En este sentido, entendimos que el principio o derecho fundamental de la libertad de expresión prevaleció de manera fehaciente ante el principio de normatividad de los partidos políticos. Y en el caso de Iridia Salazar Blanco, no existía una colisión entre principios, sino existía una violación con posibles agravios a un principio jurídico establecido en la Constitución. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer los jueces? Pues los jueces debían determinar si dichos agravios violaban el principio constitucional. En este sentido, es importante mencionar que no existe una colisión, que sí existe una colisión de principios que a continuación me atreveré a explicar. El señor Armando Bando Gallegos reclama que no existe el requisito de elegibilidad para ocupar el cargo, consistente en tener la residencia necesaria para tal efecto. Y el principio que defiende a la señora de nombre Claudia Morales Cuauhteconsi es el principio de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Nos encontramos en un choque de principios fundamentales, ya que ambos se encuentran fundamentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante también señalar que el señor Víctor Manuel Saldaña Muñoz se está refiriendo al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual me atrevo a leer y dice: para ser diputado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, 1, tener 21 años cumplidos el día de la elección, y 3, es en el punto en el que nos vamos a basar, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta residencia con la cual debe ser efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. Bien, si atendemos este principio, nos da a entender que la señora Claudia Morales Cuauhteconsi no estaba previamente acreditada para que ella ejerciera el cargo, sino únicamente no cumplió con este requisito, el cual, como podemos notar a todas luces, es constitucional y se está violando de manera constitucional, según la hipótesis del señor Víctor Manuel Saldaña. Es importante mencionar que el señor Víctor Manuel Saldaña, únicamente como medio de prueba, anexó una lista nominal de electores, la cual fue utilizada en el proceso electoral local de 2013 en la casilla 0011B, perteneciente a una sección de Apetatitlán de Antonio Carvajal.
la cual muestra que la señora Claudia Morales Couteconsi no estaba registrada en esta lista nominal de electores. Es por ello que el señor solicita la nulidad de las elecciones y la nulidad de la entrega de constancias de mayoría, pues, correspondientes a las personas ganadoras de la contienda electoral. Bien, si analizamos de esta manera, pues el señor Víctor Manuel Saldaña Muñoz tendría toda la razón, a todas luces, pero no es menos importante también saber qué fue lo que propuso la señora Claudia Morales Couteconsi y cómo fue que los jueces del Tribunal Electoral resolvieron dicha controversia. Bien, entendamos que con la manifestación del tercer interesado podemos entender que los agravios expuestos deben considerarse inválidos e inoperantes, ello en atención a que el señor Víctor Manuel Saldaña Muñoz omite invocar de forma específica la causal de la nulidad que se encuentra en impugnación. ¿A qué se traduce esto? Bien, a que el señor únicamente anexó una lista nominal de electores del proceso electoral pasado, más no una lista nominal de electores de dicho procedimiento. En este mismo sentido, cabe señalar que dentro del proceso electoral, cuando se registra a los candidatos, se les solicita, pues, de manera previa, una documentación legal. ¿Por qué se le solicitará una documentación legal? ¿O cuál será la respuesta a esto? Pues es muy sencillo de saber, es muy sencillo de comprender. ¿Por qué? Pues únicamente para cumplir los requisitos establecidos, en la Constitución, el requisito de la fracción tercera, el cual ser originario de la entidad, lo cual fue destacada la participación de Claudia Morales Couteconsi al presentar de manera oportuna su constancia de erradicación, del cual, pues, el contenido que refiere data que la señora Claudia ha radicado en la localidad de Tecolutla por más de 42 años. Entonces, bueno, esto es sumamente interesante. Asimismo, se anexó mm, el acta de nacimiento de esta señora, el cual tiene como domicilio en la privada y del Rosario número 23 de la comunidad Tecolotla, Apetatitlán Antonio Carvajal, Tlaxcala, la cual se presentó hace más de 41 años. Entonces es importante mencionar que la señora nació ahí, la señora tiene cómo comprobar que ha estado ahí, anexando su carta de erradicación y demás. Entonces, bien, entendamos una cosa: si el tercer interesado y si la autoridad del Tribunal Electoral consideran inoperantes y, desde luego, infundados los actos reclamados por parte del actor, este mismo tendrá la consecuencia procesal bueno, no consecuencia, sí, tendrá un gravamen procesal, el cual necesitará acreditar lo contrario. En este sentido, la carga de la prueba prevalece en que el señor Víctor Manuel Saldaña deberá justificar de manera fehaciente, fundada y motivada que la señora Claudia Morales Couteconsi no vivía en la comunidad de Tecolotla desde hace no menos de 6 meses. Bien, es importante señalar que existen jurisprudencias emitidas por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros me atrevo a leer a continuación. Entre comillas, residencia, punto. Su acreditación no impugnada en el registro de la candidatura genera presunción de tenerla. Es decir, que al no tener su acreditación como tal
el lugar donde radica, es obviamente que será improcedente que la candidata pueda hacer uso del cargo de presidenta de comunidad de Tecolotla. Pero entendamos una cosa, entendamos que por lo dispuesto en los artículos 1, 6, fracción tercera, artículo 48 y 55, fracción quinta, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Tlaxcala, así como el artículo 12 y el artículo 13, apartado B, fracción 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, se resuelve que, bien, en primer lugar, los jueces han resuelto que bueno, también es importante señalar que al anularse completamente las elecciones por esta violación a la inegibilidad por parte de la señora Claudia Morales, al anularse, ¿qué pasaría si se anulan las elecciones de un proceso electoral? El sufragio universal se vería afectado, es decir, el voto de las personas, lo que mayor conviene a las personas, se vería afectado por una falla administrativa dentro del proceso electoral. Pero bien, justo en el registro de los candidatos se solicitan este tipo de documentación, se solicita este tipo de documentos para cumplir de manera fehaciente con el proceso electoral, para hacer que el proceso electoral tenga una validez, para hacer que el proceso electoral cuente con esa acreditación, con esa autenticidad de las elecciones. Para eso se realiza esto. Los órganos electorales para esto están, para darle una autenticidad a las elecciones y erradicar en la medida de lo posible pues la corrupción que sumerge nuestro país en estos tiempos. Bien, ¿qué es lo que sucede con el señor Víctor Manuel Saldaña Muñoz? El señor Víctor Manuel Saldaña Muñoz promueve este juicio electoral con la finalidad de anular las elecciones. ¿Por qué? Por una violación al proceso electoral. A todas luces parecería que no ha quedado satisfecho con el acta emitida por parte del Consejo de Apetatitlán. ¿Pero por qué? ¿Por qué hará esto el señor Víctor Manuel Saldaña Muñoz? Nos damos cuenta que se ha prostituido el derecho, ya que notamos que cualquier molestia, cualquier acto de inconformidad, por muy ingenuo que parezca, por muy pequeño que parezca, debe ser tomado en cuenta. Pero, ¿por qué no tomar en cuenta así las violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué no tomar así la violación a los intereses superiores del niño? ¿O por qué no en materia de amparo? ¿O por qué no en materia de civil, en materia penal y demás? Porque únicamente en materia electoral cualquier cosa puede ser refutable. Lo veíamos la última ocasión que analizamos el caso de Iridia Salazar Blanco. El problema con Iridia Salazar Blanco, ¿cuál era? Que ella aparecía en spots publicitarios y su presencia hizo que las personas decidieran emitir su voto por parte del Partido Acción Nacional. Y promovieron un juicio de inconformidad por cumplir con la Constitución. ¿Por qué digo por cumplir con la Constitución? Porque Iridia Salazar Blanco cumplía con los términos establecidos en la Constitución y el tiempo establecido en la Constitución. Y todo lo que ella hacía estaba fundado y motivado en la Constitución. ¿Qué fue lo que hicieron o por qué promover el juicio de inconformidad si se está cumpliendo con la ley? Para mí este tipo de cosas deberían ser totalmente inoperantes, ya que no se encuentran pues ni fundadas ni motivadas de manera correcta. Porque lo podemos ver en este caso. Este es el caso práctico más visible en estos momentos. ¿Qué es lo que sucede? El señor Víctor Manuel Saldaña Muñoz decide, no sé si por cuestión propia o por cuestiones políticas, promover el juicio electoral para la revisión de la inegibilidad de Claudia Morales Conteconci. ¿Por qué?
Si se supone en el registro de los candidatos se solicitan estos datos y todos los partidos políticos deben estar de acuerdo con ello. ¿Por qué no manifestarlo en ese momento? ¿Y por qué manifestarlo al término del proceso electoral? A mí, en lo particular, se me hace una pérdida de tiempo, una pérdida de tiempo para los tribunales electorales que no tienen la necesidad de estar resolviendo este tipo de juicios patéticos, a mi punto de vista. Bien, después de todo el monólogo, ¿cómo resuelve el Tribunal Electoral Tlaxcalteca? Bien, pues hace mención a que el juicio promovido por parte del señor Víctor Manuel Saldaña fue promovido en tiempo y forma, claro, desde su carácter de candidato a la presidencia, a fin de controvertir lo establecido por, por el por el Consejo Tlaxcalteca de Elecciones, a fin de controvertir la constancia de mayoría correspondiente, con el único rubro, con el único motivo fundado y motivado de la inegibilidad para el cargo toda vez que no se encuentra dentro de la radicación del mismo. Se encuentra dentro del proceso porque al término del juicio fue el día 8, este señor promueve el día 12, son 4 días, estaba dentro del plazo pues para promover. Es por ello que el tribunal le acepta el juicio, no por el acto reclamado, porque a todas luces notamos que el acto reclamado es totalmente inoperante, es una total pérdida de tiempo y para ser honestos no funciona, no sirve, es una pérdida de tiempo a mi punto de vista. Bien, los magistrados que a continuación me atrevo a nombrar lo resuelven por unanimidad. Magistrados Hugo Morales Alanís, José Lumbreras García y Luis Manuel Muñoz Cuautle, los cuales son integrantes obviamente del Tribunal Electoral de Tlaxcala. Certifica la constancia de mayoría relativa correspondiente a la señora Claudia Morales Couteconsi y el presente juicio, el presente asunto se da como tal y definitivamente concluido. Toda vez que no se presentó una violación al proceso electoral, toda vez que no se encuentra justificada la nulidad de las elecciones que promovía este señor, toda vez que se acredita y se valida la radicación de la señora Claudia Morales, toda vez que no se encuentran, bueno, mejor dicho de una manera, toda vez que los agravios expuestos no son fundados ni motivados, bueno, se le da la razón, se le da pues la validez previamente constituida por parte del Consejo Electoral de Elecciones, se le brinda dicha constancia a la señora Claudia Morales Couteconsi. Y bien, a mi punto de bueno, esto fue lo que dictaminaron los jueces, que pues obviamente era lo más lógico que harían, ¿no? Porque únicamente el señor Víctor Manuel Saldaña Muñoz promueve un juicio a todas luces tonto, ingenuo, perecedero, diría yo, porque no tiene mayor repercusión en el proceso electoral, sino únicamente lo hicieron para ganar tiempo, para tratar de mover alguna cuestión ahí. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el poder, me refiero al dinero, hubiera hecho que el señor Víctor Manuel Saldaña Muñoz ganara dicho asunto? Se hubieran anulado las elecciones. La señora Claudia Morales hubiera sido afectada de manera directa. ¿Qué hubiese sucedido si se hubieran anulado las elecciones y se hubiera hecho un reconteo, no lo sé, un recuento de los votos? No sé qué hubiera pasado, pero yo tampoco sé con qué finalidad los partidos políticos
soliciten o promuevan este tipo de juicios, como el de Iridia Salazar Blanco, como el juicio del señor que estamos viendo, del señor Víctor Manuel Saldaña. Para mí es una pérdida de tiempo total. Si lo cotejamos todo con lo suscitado en el caso Armando Van, podríamos entender que en el caso de Arroz sí existen principios, pero aquí no las existen, no le existen. Veo totalmente inoperante que se siga realizando en la práctica de promover este tipo de juicios, porque son totalmente inoperantes, únicamente se pierde el tiempo en este tipo de juicios y bueno, como los resultados ya los muestran, se le da la razón o se le da, pues sí, la razón a las personas quien la tengan, según lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso es todo, compañeros, hasta luego.